Hola chicos, buenas tardes. Bueno, aún no se ha conectado nadie, pero vamos a empezar la clase y ahí se irán conectando o les queda ya grabada para que lo vayan revisando este fin de semana. Hola Elizabeth, voy a ir compartiéndoles la Hola, pantalla. profe. Hola, hola. Voy a compartir pantalla. Hoy vamos a continuar lo que veníamos revisando, ¿cierto? Que era la parte de dispensación, ¿cierto? Hablábamos de que la dispensación es el proceso vital, ¿cierto? Es la razón de ser de la farmacia y la razón de ser de los auxiliares de farmacia. Entonces estamos viendo todo el proceso de dispensación y vamos a continuar con esa parte. Entonces, estábamos hablando que es importante el saludo, la recepción de la persona que llega a la farmacia, la interpretación de de la receta que trae, o en caso tal de que no sea con receta, pues hay que indagar un poco más sobre las necesidades de la persona, si es algún medicamento que la persona quiere, que busca de venta directa, o si es una recomendación que vamos a hacer, entonces tener muchas consideraciones como consultar qué otros fármacos toma la persona, qué patologías tiene, si ha utilizado antes el medicamento, los síntomas, hace cuánto, etcétera, etcétera. Ya como para encontrar siempre la mejor opción. ¿Qué ha hecho antes para su problema de salud? Si ha tomado algún medicamento y vamos a continuar con la selección del fármaco. Entonces se asegura que el medicamento elegido coincida con la prescripción en términos de nombre, de concentración, de forma farmacéutica y de presentación. Entonces tenemos que validar, tenemos que revisar que efectivamente la concentración que yo estoy tomando, por ejemplo, esta isopiclona de 3 miligramos, sea efectivamente de 3 miligramos y no sea de otra concentración, por ejemplo, de 2, que la isopiclona también viene de 2, que sea el medicamento correspondiente, que sea la isopiclona, ya, que sea el sopinón, que es el que está aquí en la receta, la forma farmacéutica, porque tenemos que revisar que efectivamente sean comprimidos y no vaya a ser otra forma farmacéutica. En el caso de la isopiclona, pues no tenemos otra forma farmacéutica, pero en muchos fármacos sí tenemos diferentes. Por ejemplo, el paracetamol, tenemos paracetamol en jarabe, en suspensión, tenemos eh, tenemos paracetamol en gotas, tenemos además paracetamol en supositorios, tenemos, por ejemplo, clotrimazol, lo tenemos en óvulos, lo tenemos en crema, ¿cierto? Lo tenemos en comprimidos, entonces hay que validar bien, ¿cierto? Porque hay errores en eso. Aunque uno dice, no, no me voy a equivocar en eso, yo siempre pongo cuidado, los medicamentos están separados en la farmacia para no cometer el error, pues hay veces que a pesar de todo lo que se ubica, se reubica, se separa, se vuelven a cometer errores. Se deberá ofrecer al usuario las diferentes opciones comerciales y bioequivalentes si la hubiera. ¿Cierto? En el caso de reconocer un medicamento bioequivalente es esta línea que tenemos acá amarilla. En cuanto al acondicionamiento, entonces se verifica que una vez tomado el fármaco en nuestra mano, hay que ver que esté en buen estado, que no haya caducado. Se supone que tenemos unos controles previos. Lo que les comentaba siempre, que cada auxiliar tiene su espacio, su zona dentro de la farmacia, de la que se hace responsable en cuanto a vencimientos, en cuanto a orden, limpieza, reposición, etcétera. Pero igualmente, a veces con fármacos que tienen muy baja rotación, yo, por ejemplo, siempre reviso fecha de vencimiento porque a veces se nos puede pasar. Obviamente un paracetamol que sale diariamente, obviamente un ibuprofeno pues es otra cosa, pero hay fármacos que, por ejemplo, soluciones oftálmicas que nos vienen muy poquitas unidades y que son unidades que se nos quedan en la farmacia un año y medio, que tiene un índice de rotación muy bajo, pues es importante igual tener la precaución y mirar esa fecha de vencimiento. Se comprueba que el envase primario, en caso tal de que si se puede, como el secundario, estén en condiciones óptimas y que la información en la caja coincida con la etiqueta del frasco.
de la ampolla o del blister. Entonces hay que revisar. En cuanto a la información, entonces se proporciona al paciente información esencial, tanto verbal como información escrita, para iniciar el consumo del medicamento de manera adecuada y para su correcta conservación. Esto es algo que para mí es supremamente importante que hagan ustedes como auxiliares y también se lo inculco a los técnicos en farmacia, por ejemplo, del CESPAM donde yo trabajo, porque uno da por sentado que las personas entienden, que las personas leen bien y muchas veces, chicos, no es así. ¿Cierto? A pesar de que a veces la indicación está ahí en la receta, las personas finalmente no saben cómo tomarse el medicamento y se lo toman mal. Entonces, sobre todo con estos fármacos que son de morbilidad, no tanto como los medicamentos crónicos, el losartán, porque ya llevan muchos años tomándoselo, pero cuando, por ejemplo, les mandan una receta reciente, explicar bien cada cuánto se debe tomar, cuántos comprimidos, por cuánto tiempo, algunas consideraciones, el medicamento puede que le genere sueño, entonces es importante que esté en su casa o que no esté manejando, por ejemplo, o por lo menos hasta ver cuál es el efecto del fármaco que tiene en esa persona. Por ejemplo, los nuevos antialérgicos. Uno de los motivos que tenemos estos nuevos antialérgicos son que no generan tantas reacciones adversas ni somnolencia, ¿cierto? Pero muchas personas igual te reportan que te genera somnolencia. Yo les digo, no debería, pero la persona me insiste que la levocetiricina, la desloratadina, le genera sueño. Entonces, igual hay que probar el fármaco en cada persona porque cada organismo es diferente. Entonces, hay que educar en el uso correcto del medicamento y hay que educar en una correcta conservación, ¿cierto? Nosotros ya hemos visto por qué es importante la conservación, por qué es importante tener una temperatura para el fármaco, una humedad relativa, que no tenga luz directa, que no esté en un medio húmedo, ¿cierto? Porque tenemos que buscar que el fármaco conserve sus características, su calidad, su potencia para que pueda hacer un efecto correcto y no nos haga un efecto no deseado. La asesoría, la información a los usuarios en farmacia se centra fundamentalmente en, primero, explicación de la pauta establecida por el médico y que muchas veces no son claras por el paciente, no son entendidas por el paciente, por el usuario, por el cliente. Y ahí a veces fallan los médicos porque dan recetas incompletas. Esto es una receta que a mí me llegó a la farmacia. Codetol PM adulto cada 8 horas. Entonces no te dice cuántos mililitros, no te dice por cuánto tiempo. ¿Cierto? Entonces ahí hay que consultar con el médico, ahí hay que seguir posologías estándar, ahí esta receta está mala, ¿cierto? De base no es una receta que yo vaya a aceptar en una farmacia, es un medicamento que tiene codeína, es un fármaco opioide, entonces, y a pesar de que no sea un fármaco de control de saldo, es un fármaco que yo tengo que resguardar en la farmacia, ¿cierto? Es un medicamento que se vende con receta médica retenida. Yo no puedo retener este tipo de recetas porque es una receta incorrecta. Le falta información, ¿cierto? Le falta la concentración, le falta la dosis, le falta la duración del tratamiento. Pero muchas veces las personas llegan con, por ejemplo, medicamentos que son de venta directa, igual el médico se las deja escrita la pauta de cómo administrarlo, pero se le olvida colocar por cuánto tiempo o no coloca la dosis, ¿cierto? Entonces, o no es clara simplemente, no es legible. Y nosotros que sí por, digamos, la experiencia que tenemos, de estar viendo recetas todo el tiempo, entonces ya tenemos un poco más de claridad. Entonces podemos revisar, ver y lo que yo hago es escribirles por la parte de atrás en una letra mucho más legible cómo debe tomarse los medicamentos o colocárselo más grande porque es un adulto que, digamos, se le dificulta o se le explica, ¿cierto? Y es importante como también que la persona te pueda devolver la información. Muchas personas te dicen que sí entiende
por vergüenza de decir que no comprende, por vergüenza de decir es que yo no sé leer, em, por vergüenza a decir es que no comprendo. Hay mucha población analfabeta que no sabe leer y hay personas que, a pesar de que leen, no entienden lo que están leyendo. Entonces, es importante eso, sobre todo en esas farmacias que quedan más rurales, ¿cierto? En comunidades mucho más alejadas. Indicación del medicamento. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Cierto? El paracetamol es un analgésico, es un antipirético y hay personas, parte de la población, que cree que el paracetamol es un antiinflamatorio y no es así. Disminuye la fiebre, el dolor, un dolor leve más bien, no es apto para personas que tengan enfermedad hepática. Por el contrario, el ibuprofeno entonces es un analgésico, es antipirético, es antiinflamatorio, ¿cierto? Se utiliza para esos dolores más asociados a procesos inflamatorios. Es un fármaco gastrolesivo, ¿cierto? Puede hacer daño a la mucosa gástrica. Se debe utilizar a corto plazo en lo que se pueda os procurar hacer manejos de corto plazo, no hacer ciclos muy largos, no utilizar o cronificar el uso de estos medicamentos en lo posible, porque pueden asociarse con enfermedad renal, ¿cierto? A largo plazo. Almacenamiento correcto de los medicamentos, ¿cierto? Considerar cuáles son las características físico-químicas del fármaco, poder sugerir lugares en los que la persona lo pueda almacenar correctamente, ¿cierto? Que sea un lugar fresco, que sea seco, que no nos llegue la luz directa, en caso tal de aquellos fármacos que tienen características específicas como cadena de frío, entonces conservar a una temperatura entre 2 y 8 grados centígrados al interior del refrigerador, ¿cierto? Es importante también mencionarles que no dejen los fármacos en la puerta del refrigerador, sino que los coloquen en el interior del refrigerador. ¿Cierto? En ese lugar se pueden conservar mucho mejor, pueden conservar sus características porque en la puerta del refrigerador fluctúa mucho la temperatura cuando estamos abriendo, cuando estamos cerrando. Las recomendaciones principales respecto a las insulinas, a los fármacos biológicos, que es lo que les estaba comentando, ¿cierto? En el interior del refrigerador, no hacia la parte tan arriba porque está muy cerca del congelador y tampoco hacia la parte de afuera. Entonces, evitar también el alcance de los niños, evitar que esos fármacos estén al alcance de mascotas, ¿cierto? De animales domésticos, porque pueden generarse intoxicaciones. Utilización adecuada de los medicamentos. Más adelante en esta misma clase, hoy vamos a ver lo que es la clase de dosificación. Vamos a hacer cálculos, vamos a revisar posologías y esta es tal vez la parte que más se les dificulta a ustedes, ¿cierto? Que es ese cálculo de dosis. Entonces, para que estemos muy atentos hoy, para que pregunten si tienen alguna duda. Por ejemplo, en cuanto a la utilización de fármacos, el uso de insulinas, cómo se utilizan, los inhaladores, hay varios tipos de inhaladores, hay inhaladores de polvo seco, hay inhaladores de dosis media, entonces, ¿cómo explicar si la persona me pregunta, ¿cierto? Si la persona me dice, mira, estoy comprando este fármaco, pero en realidad el médico no me explicó, en realidad no sé cómo se debe utilizar, no me enviaron la explicación o me dejaron este video, pero no lo comprendo bien, entonces todo el tiempo te están preguntando cómo hacer uso de los fármacos, ¿cierto? Ustedes son auxiliares de farmacia y la idea es que ustedes adquieran y vayan aprendiendo harto de todo lo que es referente al fármaco, ¿cierto? Todo lo que hace referencia al medicamento, cómo se utiliza, en dónde, por dónde, a qué horas, ¿cierto? Entonces, todo esto buscando un uso correcto de este tipo de medicamentos. Entonces, que ustedes sepan responder estas preguntas, que ustedes no tengan que, o sea, pueden llamar al químico farmacéutico, ¿cierto? Lo pueden hacer y si preguntan
si les preguntan algo y ustedes no comprenden, pues llaman al químico farmacéutico. Pero la idea es que ustedes también aprendan de todo esto. Entonces, ¿cómo es el correcto uso de los inhaladores? Primero lo vamos a ver acá y lo vamos a ver en un video. Entonces, primero hay que agitar el dispositivo por lo menos un minuto antes de la aplicación. Esto buscando homogenizar. Entonces, así como lo hacemos con la suspensión, con el jarabe, porque se va sentando, también pasa lo mismo con un inhalador. El inhalador son partículas sólidas que se van a redispersar en un gas. ¿Ya? La suspensión es partículas sólidas que se redispersan en un medio acuoso. Entonces es como lo mismo. Entonces hay que agitar para homogeneizar esa dosis, ¿cierto? Para homogeneizar el producto en el interior de ese envase metálico. Hay que soplar varias veces, tenemos que sacar el aire que teníamos en nuestros pulmones, eh, tomar el inhalador y colocarlo en forma de L en la boca, sujetando con el dedo índice la parte superior y con el pulgar la inferior y comenzar a tomar y expulsar aire suavemente, ¿cierto? Presionar el inhalador de modo de liberar una dosis mientras se inhala. Entonces, cuando nosotros sacamos el aire, en el momento en que vamos a tomar aire, un momento antes, presionamos ese inhalador y ahí vamos a tomar aire. ¿Ya? Presionamos ese inhalador a modo de liberar esa dosis. eh, Contener la respiración, contar mentalmente hasta 10, ¿cierto? Mentalmente porque no podemos abrir la boca, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 10 para buscar que el fármaco ingrese, ¿cierto? Que no se devuelva hacia el medio externo. Entonces, esa es la importancia de contar hasta 10, expulsar el aire lentamente y suavemente. Y si hay que repetir la dosis, la idea es que generalmente te mandan 2 puff cada 12 horas o cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces, si son 2 puff, la idea es que entre ellos esperemos unos 1 minuto antes de reiniciar nuevamente el proceso y hacemos lo mismo, ¿cierto? Expulsamos el aire que tenemos, agitamos y cuando vamos a inhalar, oprimimos, ¿ya? Y vuelve otra vez todo el ciclo. Contamos hasta 10 y ahí ya sacamos el inhalador de la boca. Al terminar, es muy importante enjuagar la boca con agua. Esto es fundamental, o sea, no se tiene que hacer cuando utilizamos salbutamol ni bromuro de ipratropio, pero sí lo tenemos que hacer cuando utilicemos un corticoide, budesonida, formoterol, em, por ejemplo, fluticasona, porque al ser corticoides ya pueden generar aumento en el riesgo de aparición de infecciones en la boca, sobre todo por hongos, candidiasis. Entonces, cuando esos abuelitos se aplican tantos inhaladores que empiezan a tener como partes blancas en la boca, es porque se les está generando un hongo, ya porque eso lo propicia el corticoide, porque el corticoide se va depositando en nuestra boca, en nuestros labios. De hecho, también se va depositando en la cámara, ¿cierto? En estas cámaras que utilizamos, que deberíamos utilizar para la inhalación. Entonces, hay que lavarlas por lo menos una vez a la semana. Vamos a ver el video. Las personas que tienen afecciones pulmonares como el asma o la EPOC a menudo toman sus medicamentos mediante el uso de un dispositivo manual llamado inhalador de dosis medidas, MDI por sus siglas en inglés. Un inhalador de dosis medidas rocía el medicamento por la boca para que pueda llegar a las vías respiratorias. Si su inhalador no se usa de la manera correcta, es posible que parte del medicamento no entre en la boca o que quede en la parte posterior de esta. En todo caso, es posible que no llegue a las vías respiratorias, donde se necesita. Este video le mostrará los pasos generales para usar un inhalador de manera correcta. Es importante seguir las instrucciones que trae su inhalador de dosis medidas. Un inhalador de dosis medidas tiene 3 partes principales: la tapa de la boquilla, el manguito de plástico con boquilla
y el contenedor del medicamento. Antes de usar el inhalador de dosis medidas, retire la tapa de la boquilla y agite el inhalador. Si esta es la primera vez que usa su inhalador o si no lo ha usado durante un tiempo, tendrá que cebarlo. Lea las instrucciones para saber cómo y cuándo hacer esto con su inhalador, ya que puede variar según el tipo de inhalador y medicamento. Cuando esté listo para usar el inhalador, póngase de pie o siéntese derecho. Respire hondo y exhale completamente para vaciar los pulmones. Después de agitar el inhalador, coloque la boquilla en la boca y cierre los labios sobre ella para formar un sello hermético. Al inhalar aire cuando respira por la boca, presione firmemente en la parte superior del inhalador para liberar una bocanada de medicamento. Continúe respirando lentamente por la boca durante 3 a 5 segundos hasta que los pulmones estén completamente llenos. Se recomienda contener la respiración contando aproximadamente hasta 10. Finalmente, exhale lentamente por la boca. Si su dosis de medicamento requiere 2 inhalaciones, puede que tenga que esperar antes de tomar la segunda inhalación. Siga las instrucciones que trae su inhalador para saber cuánto deberá esperar entre inhalaciones. Después de usar un inhalador de esteroides, enjuáguese la boca con agua y escúpala. Es importante mantener el inhalador limpio para que funcione correctamente. Lea las instrucciones de su inhalador para ver la manera correcta de limpiarlo. El uso adecuado del inhalador de dosis medidas puede ayudarle a controlar los síntomas de su afección pulmonar. Si tiene preguntas sobre... Listo. Chicos, el video está súper bien, solamente tiene que no utiliza aerocámara, ¿cierto? La idea es que siempre se utilice y nos acostumbremos y generemos también esa necesidad de que cuando se compre un inhalador también se ofrezca la aerocámara, ¿cierto? Porque la aerocámara permite que la dosis no se nos quede depositada en la boca, sino que pueda ir hasta el lugar de donde va a actuar. ¿Cierto? Genera más homogenización de esa dosis, entonces es importante la aerocámara. Por eso les digo, todo el video está correcto, solamente que hay que utilizar una aerocámara siempre. Y lo otro que hablaban en el video es la importancia de, por ejemplo, cuando tenemos mucho tiempo de no utilizar un inhalador, obviamente primero tenemos que revisar fecha de vencimiento y después, antes de utilizarlo, lo tenemos que cebar, o sea, generar un primer puff, ¿cierto? Para que empiece a, como para que no tomemos la primera dosis sin la concentración debida. Ya, entonces es importante hacer este proceso que se llama cebar el inhalador, que es darle un puff antes de empezarlo a utilizar, ¿cierto? Un puff al aire. Otro aspecto importante es el uso correcto de insulinas. Tenemos muchos tipos de insulinas, ¿cierto? Tal vez empezar por comprender cómo se utiliza la insulina que nos dan en los spam, que nos dan en los consultorios, las que son en frasco. También tenemos los lápices. Los lápices son mucho más fáciles de utilizar porque ya tienen, solamente es hacer clic y cambiar la dosis hasta que haga clic, por ejemplo. Entonces es mucho más fácil incluso para las personas que tienen problemas en la visión. Pero las insulinas NPH, que son las que mayormente se venden en Chile, que más se utilizan en Chile, son un poco más complejas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que higienizar nuestras manos, hay que mezclar suavemente el frasco de insulina NPH. Por ejemplo, el caso de la insulina NPH es una insulina que es blanca, ¿cierto? Tiene una parte blanca y otra transparente, entonces hay que uniformarla. Em, lo hacemos agitando suavemente, ¿cierto? No es agitar vigorosamente, es muy delicado, es como hacer este movimiento con la mano, ¿cierto? Para que se pueda mezclar. Hay otras insulinas que son cristalinas y otras insulinas que son en lápices, ya tienen formas de proceder con ellas diferentes. Tomamos el frasco, del frasco tomamos la cantidad que se requiere aplicar
No necesariamente se tiene que utilizar alcohol. Si utilizamos alcohol, esperamos 2 minutos para que haga su efecto, para que se vaya el alcohol. Si no, podemos limpiar la zona, o sea, que sea un lugar, que sea una zona limpia. Ya es importante ir rotando la zona de aplicación en nuestro abdomen, sea en nuestro brazo, sea en la pierna, en el glúteo, pero en el glúteo se absorbe con mayor dificultad la insulina. Entonces, mejor lugar siempre es el estómago, pero hay que irla rotando y después pasamos al brazo o pasamos a la pierna si es necesario, para que no se generen unas acumulaciones de grasa, ya que después generan dificultad para que la insulina se pueda absorber y también generan más dolor. Entonces, hay que evitar esta lipodistrofia rotando el lugar de aplicación. Podemos aplicar alcohol, dejar por 2 minutos que actúe y después colocar la jeringa, pues la dosis de insulina, o podemos simplemente tener un lugar limpio para aplicar, ¿cierto? De nuestra piel. No necesariamente hay que utilizar alcohol. Se realiza la punción con una jeringa. Esto se hace de manera perpendicular al lugar de administración, no doblarlo, no que sea casi paralelo, no, ¿cierto? No estamos tomando una vena. La aplicación de la insulina subcutánea y con el tamaño de la agujita que tenemos, que es muy pequeña, es para aplicación perpendicular. Se presiona el émbolo para introducir esa cantidad de insulina que ya habíamos tomado anteriormente y lo mismo que el inhalador, mantengo 10 segundos esa aguja dentro de nuestra piel con el pinchazo, ¿cierto? Eso para poder asegurar que estamos entregando toda la dosis para que no se devuelva. Y finalmente retiramos la jeringa y descartamos. Entonces vamos a ver un video también para que nos quede un poco más claro. Hola, hoy en Cuídate con tu enfermera vamos a hablar sobre la técnica de inyección de la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Cuando el cuerpo no es capaz de producirla o no funciona correctamente, hay que administrarla de forma externa. Se utiliza como tratamiento en la diabetes. Se administra a través de lo que llamamos bolígrafo de insulina. ¿En qué zona se administra la insulina? Bueno, en primer lugar, seleccionaremos la zona del cuerpo donde se administra. Las áreas recomendadas para realizar esta técnica son el abdomen, la zona posterior superior de los brazos, en los muslos y en los glúteos. Como los tratamientos de insulina son a largo plazo o crónicos, hay que ir cambiando la zona de inyección. No siempre se debe administrar en el mismo lugar porque esto podría provocar lipodistrofias, que son cambios en el tejido graso de la piel, y esto llevaría a una mala absorción de la insulina. Se rota la zona de inyección, por ejemplo, según las agujas del reloj y con un espaciado mínimo de al menos 1 centímetro entre pinchazo y pinchazo. ¿Cómo preparamos la piel para ese pinchazo? Bueno, lo primero, debemos lavarnos las manos bien con agua y jabón. Si la piel donde vamos a administrar la insulina tiene suciedad visible, hay que limpiarla con agua y jabón también. Después, desinfectar con antisépticos no es necesario. En el caso de realizarlo, siempre hay que esperar a que la zona donde aplicamos el antiséptico se seque. ¿Qué aguja utilizaremos para la inyección de insulina? Pues no hay distinción entre unos pacientes u otros, no importa la edad ni la composición corporal. Todos los pacientes deben utilizar las agujas más cortas disponibles, entre 4 y 5 milímetros, ya que la insulina se administra en el tejido subcutáneo. Importante recordar que hay que cambiar la aguja con cada pinchazo, para evitar lo ya comentado como lipodistrofia. ¿Cómo se realiza el pinchazo? Bueno, pues habría que insertar la aguja con un ángulo de 90 grados en la piel. En el caso de niños menores de 6 años o adultos muy delgados, hay que coger un pequeño pliegue o administrar en un ángulo de 45. Cuando hemos administrado todo el contenido de insulina y con la aguja dentro, hay que contar hasta 10 antes de sacarla. A la hora de retirarla, debemos continuar presionando el émbolo de la aguja y no se debe masajear la zona tras la administración. Esto es muy importante. Y por último, ¿qué hago con la aguja una vez administrada la insulina? Con mucho cuidado debemos retirarla del bolígrafo, separarla y desecharla en un contenedor especial de bioseguridad. Si de pronto no tenemos un
digamos, un envase de bioseguridad, se puede utilizar estos recipientes en donde vienen los jabones para lavar ropa. Ahí se pueden colocar, ¿cierto? Las agujas. Ya se pueden colocar las agujas y cuando este esté lleno, lo demarcamos, colocamos una cinta que diga jeringas o precaución, ¿cierto? Porque pasa, ¿cierto? Y hay evidencia de que las personas tiran estas agujas y después en el basurero las personas se pinchan, las personas que transportan la basura o los animalitos de la calle que sacan la basura también, ¿cierto? Se pinchan ojitos, sus patitas, su boca. Entonces hay que tener precaución, tenemos que cuidar todo el uso del fármaco hasta el final, incluso hasta la disposición final. Entonces esta es una manera de hacerlo, ¿cierto? Con estos envases que tienen una pared más gruesa. Y vamos a continuar. Entonces, esto es porque si a ustedes en cualquier momento les pueden preguntar cómo se utiliza un inhalador, cómo utilizo la insulina, cómo hago, cómo la almaceno. Entonces, para que ustedes, estos son solamente dos dispositivos, ¿cierto? Digamos, los inhaladores, la insulina, pero hay muchas otras, digamos, dudas. Por ejemplo, cómo se utiliza la aerocámara o cómo lavo la aerocámara, ya cómo utilizo este fármaco para la diabetes o cómo utilizo este inhalador que viene con polvo seco. Entonces siempre van a haber consultas alrededor de los fármacos. Importante, bueno, resaltarles otra vez, rotar el lugar de aplicación es importante. Una vez abierta, estamos hablando de la insulina NPH, ¿cierto? La duración es entre 4 y 6 semanas. A las 10 semanas la persona ya se está aplicando agua, ¿cierto? Una vez abramos la insulina, tiene hasta 6 semanas para que pueda ser utilizado, hablando de la insulina NPH. Almacenar de 2 a 8 grados centígrados antes de abrir, mientras está en la cadena, ¿cierto? Y una vez la abramos, se debe almacenar por debajo de 25 grados centígrados, fuera del calor, fuera de la luz solar directa, fuera de la luz directa. Pero yo en todo caso siempre le digo a los clientes, a los pacientes, que dejen la insulina mejor en el refrigerador, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en estas épocas que son de tanto verano, de tanto calor, es difícil asegurar que en un espacio determinado de nuestra casa siempre se pueda mantener una temperatura por debajo de 25 grados centígrados, a no ser de que ustedes lleven en sus casas un control de la temperatura, ¿cierto? Con termohigrómetro, por ejemplo. Entonces es mucho mejor dejar la insulina en el interior del refrigerador. Es importante también brindar información más detallada para la preparación extemporánea de fármacos como los antibióticos. Ustedes ven que los antibióticos vienen en polvo y se reconstituyen con agua. No todos, pero sí algunos. ¿Cuáles? Los que se hidrolizan con el agua, ¿cierto? De estar mucho tiempo en agua se van dañando. Entonces, por eso se venden en el polvo y después le agregamos el agua. Entonces, la estabilidad y los estudios de estabilidad de estos medicamentos han indicado que más o menos pueden durar de 7 a 14 días en el refrigerador después de haber sido reconstituidos. Entonces, hay que explicar de manera más precisa el uso de las vías de administración poco comunes también, como por ejemplo los comprimidos vaginales, los supositorios, los parches transdérmicos, para que no vayan a haber como formas incorrectas porque las personas no saben cómo utilizarlos. Comprimidos vaginales, entonces las personas dicen, pero si es un comprimido, ¿será que me lo tomo? Y miren que si nos vamos como a la raíz de todo, igual no es tan loco pensar que se pueda tomar un comprimido vaginal. No, los comprimidos vaginales son como los óvulos, ya son parecidos y se aplican vía vaginal. Entonces, eso es importante. Vamos a ver la parte de reconstitución. En este vídeo vamos a explicar cómo preparar una suspensión extemporánea. Es necesario que siempre atendamos al prospecto del medicamento en cuestión que vayamos a utilizar.
Generalmente los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, invertir el frasco 2 o 3 veces para desprender el polvo adherido al fondo. A continuación, añadir el agua justo hasta la flecha de la etiqueta o la hendidura del frasco, según el caso. Continuaremos invirtiendo el frasco y agitando vigorosamente. Volver a completar con agua hasta la flecha de la etiqueta o hendidura del frasco, según el caso. Cada vez que vayamos a utilizarlo, habrá que agitar el frasco para homogeneizar la suspensión. Es muy importante tener en cuenta el plazo de validez de una vez reconstituida la suspensión y si hay que mantenerla en el frigorífico. Chicos, es importante también clarificar que una vez nosotros preparemos esa suspensión extemporánea, ya la fecha de vencimiento del frasco del envase cambia, ¿cierto? La fecha de vencimiento de ese fármaco ya no va a ser la misma, ¿cierto? Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento que es coherente a los estudios que se realizan en los laboratorios, considerando que el fármaco está con su envase primario. Una vez sacamos el fármaco del envase primario, entonces ahí esa fecha de vencimiento se pierde. Y por eso es que estas suspensiones extemporáneas hay que explicarles a la persona que ya no corre la misma fecha de vencimiento del empaque, sino que son 7 días, son 14 días en el refrigerador, ¿ya? Porque por algo ese fármaco no se vende en agua, ¿cierto? Porque el agua de a poco va a ir dañando el medicamento. Entonces, los estudios de estabilidad han indicado que el tiempo para cada antibiótico en contacto con el agua es diferente. Entonces, al tener a la citromicina contacto con el agua, por ejemplo, tiene una estabilidad, o sea, puedo asegurar la potencia de ese antibiótico por 14 días, otro por 15, otro por 20 días. Entonces, por eso es que en el envase siempre dice cómo prepararla y cuánto tiempo dejarla después de la preparación, que generalmente son 7, 14 días por ahí en el refrigerador. Te dice temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, pero es la temperatura del refrigerador. Entonces, eso también es importante en caso tal de que les pregunten ustedes tener conocimiento de eso. Indicaciones importantes para los medicamentos. Entonces, por ejemplo, al iniciar un método anticonceptivo hormonal, la persona debe tener uso de un método de barrera durante el primer mes. Realmente no es tanto tiempo que tenemos que cuidarnos después de que empezamos un método anticonceptivo hormonal. Puede ser una semana, puede ser 15 días, depende del tratamiento hormonal y depende de la persona. Pero yo prefiero decirle a la persona cuídese durante el primer mes, ¿cierto? En vez de decirle cuídese por 8 días o cuídese por 14 días, como para ser exactos. No, yo les digo durante el primer mes que usted está empezando a utilizar el fármaco, también utilice un método de barrera ya para evitar un embarazo por desconocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, los antibióticos interfieren con los anticonceptivos. Hay personas, conozco personas que han quedado embarazadas a pesar de que se han tomado sus anticonceptivos todos los días y es porque empezaron un tratamiento con antibióticos y quedaron embarazados, porque el antibiótico interactúa, tiene una interacción farmacocinética con los anticonceptivos hormonales. ¿Ya? Entonces, eso es importante también comentarlo. Si estamos viendo que la persona
está llevando anticonceptivos, está llevando antibióticos, por ejemplo, si es una mujer en edad fértil, ¿cierto? Obviamente, la mayoría está con su método anticonceptivo, entonces también igual explicar esto. Y así hay cosas importantes, ¿cierto? Hay cosas importantes que podemos comunicar. Fármacos como la ciclobenzaprina que va a generar sueño o fármacos que pueden generar un poco de mareos al principio, con los antidepresivos que hay que darles un poco de tiempo, esperar 2, 3 semanas para empezar a ver el efecto, no abandonar el tratamiento antes de eso, porque muchas personas te dicen, no, es que llevo una semana con la sertralina y no me ha hecho efecto. Y es porque así no funciona el medicamento. Hay que darle un poco más de tiempo por su mecanismo de acción, porque ese mecanismo de acción conlleva expresión de proteínas y se va a demorar un poco más. Regulación de neurotransmisores se va a demorar un poco más. Por ejemplo, también con los mismos antidepresivos, que las primeras semanas pueden generar cierta sintomatología, pero tienden a desaparecer con el tiempo. Entonces, todas esas cosas es importante también comunicarlas para evitar abandonos de terapia por desconocimiento de las personas. Principales interacciones entre medicamentos. ¿Cierto? Existen muchas interacciones y hay muchas interacciones que realmente no son relevantes, sino que se quedan solamente en el papel. ¿Cierto? Sabemos que puede haber esa interacción, pero nunca es clínicamente significativa. ¿Qué quiere decir clínicamente significativa? Que genere un riesgo potencial para la persona. Por ejemplo, ¿qué si lo hace la atorvastatina y el gemfibrosilo? Nunca deben estar juntos estos fármacos, nunca. Se considera que es una interacción de relevancia clínica. Entre los dos pueden potenciar los efectos adversos de los dos, generar miopatías, que es dolores musculares, rhabdomiolisis, ¿cierto? Problemas a nivel renal. Entonces, hay que evitar el uso conjunto de estos dos fármacos, los sartán y enalapril. O sea, un sartán con un enalapril, captopril, lisinopril, ¿cierto? Que son los medicamentos IECA. Y es porque estos dos fármacos, estos dos grupos de fármacos, porque también es el valsartán, el candesartán, el olmesartán, todos los sartán interactúan con el enalapril, con el lisinopril y con el captopril, porque actúan en el mismo sistema renina, angiotensina, aldosterona del riñón. Entonces es como darle doble golpe a ese sistema, ¿ya? Entonces se considera una duplicidad farmacológica. ¿Ya? Entonces, tenemos eso, por ejemplo, la furosemida con la hidroclorotiazida tampoco deben estar juntos. Dos antialérgicos, por ejemplo, no se debe utilizar desloratadina con levocetiricina. Entonces, no se debe utilizar ibuprofeno con ketoprofeno, a no ser de que el médico esté haciendo un cambio o esté titulando dosis. También hablar de las interacciones medicamento-alimento, conocer un poco. Hay fármacos que no deben administrarse con alimentos ni con otros fármacos como la levotiroxina, como el omeprazol, ¿cierto? Hay fármacos que se deben utilizar en cierto horario, tener el estómago vacío, anticoagulantes, por ejemplo, igual la aspirina o por ejemplo el el sulfato ferroso, que la idea es que el estómago esté bien vacío y que el sulfato ferroso también vaya con ácido ascórbico, la vitamina C para mejorar la absorción. Entonces, hay hartas cosas importantes. Hay fármacos que da lo mismo, no hay problema en que se administren con o sin alimentos, con o sin otros fármacos, pero hay fármacos que sí. Contraindicaciones o precauciones del uso de medicamentos. Entonces, por ejemplo, es hay a veces conocimientos erróneos de las indicaciones de los fármacos. Hay personas que te llegan y te dicen "Es que yo utilizo el omeprazol para, digamos, para la acidez, como si fuera un fármaco que se utilizara como un Gaviscon, por ejemplo, como cada vez que me da acidez me tomo un omeprazol. No es así correcta la dosificación del omeprazol. O yo utilizo los sartán cada que me aparece dolor de cabeza porque sé que tengo la presión alta. Ya entonces tampoco es la manera de utilizarlo. Y a veces hay desconocimiento en cuanto a que este fármaco es para esto, pero hay personas que tienen como
o tal vez leyeron una información confusa o a veces ven estos videos o no se valen de fuentes muy seguras, sino cualquier fuente en donde te dicen como este fármaco se puede utilizar para esto, ya, y nada que ver. Entonces hay que entrar a explicar. Información sobre prevención de posibles efectos secundarios. Lo que les he dicho, tampoco es irnos a leer todo el prospecto que tenemos al interior, la hojita que tenemos al interior del medicamento, pero sí hay algunos que pueden ser esperados. Entonces, con los antihipertensivos que la persona va a empezar a tomar, con el losartán. Entonces, mire, usted los primeros días puede presentar estos síntomas, pero generalmente desaparecen. Con la metformina. Mire, posiblemente puede presentar dolor abdominal, pero puede tomar el medicamento con alimentos. Esto disminuye esa molestia y generalmente, muchas veces después de la primera semana, empieza a desaparecer la sintomatología o en muchos pacientes también continúa por siempre. Entonces, igual dar como esos pocos avisos de que pueda generar alguna situación y qué hacer frente a eso. Asegurarse finalmente que el usuario comprenda el correcto uso del fármaco, porque, como les decía en algún momento, muchas veces te dicen que sí comprenden y es porque les da vergüenza decirnos que no saben leer, que no comprendieron, que no entendieron, ¿ya? Entonces, también es importante decirle como, dígame, ¿cómo va a utilizar el medicamento? Como pedir que te devuelva esa información. Y uno se da cuenta muchas veces que no le han entendido absolutamente nada. Ya entonces hay que buscar otra manera de explicar a la persona. ¿Cierto? Esta situación de educación, de asesoría, de información no se da en todas las farmacias, ¿cierto? Hay unos entornos, hay unos tipos de farmacia en donde es mucho más fácil realizar estos tipos de asesoría, ¿cierto? Que son esas farmacias de barrio pequeñas, en donde puedo tomarme más tiempo con una persona para darle como un servicio mucho más personalizado. Ya, afortunadamente, por ejemplo, en mi caso, es en la mayoría de las farmacias que he estado porque a mí me ha gustado más trabajar en farmacias independientes, más pequeñas, donde uno tiene más autonomía, pero igual también hago, por ejemplo, horas en farmacias part-time, horas en farmacias de cadena. Entonces sé cómo se manejan las dos y yo sé que en una farmacia de cadena en Santiago Centro, en un lugar de alto flujo, pues tú no vas a tener el espacio para hacer esto, pero sí lo vas a tener si estás en una farmacia más pequeña, independiente, más cerca del barrio, de la comuna, de la comunidad. Entonces, eso es, digamos, aspecto positivo y ventajoso para mí que me gusta la parte de educación y que tal vez a muchos de ustedes también. Si el medicamento es de venta libre, se deberá advertir al usuario que si la sintomatología por la cual la persona viene a consultar no mejora, ¿cierto? Su condición de salud debe consultar al médico. ¿Ya? Entonces es también importante ser claros con las personas, ¿cierto? Y tampoco vender ideas que no son realistas. O decir, usted se va a curar con este producto cuando sabemos que no lo va a hacer o sabemos que esa sintomatología está más bien grave y que debería consultar. Y vamos a empezar a ver la parte del cálculo de dosis. Ya, esto es importante porque ustedes deben tomar como un poco de agilidad y de comprender de dónde sale el cálculo de las dosis. O sea, si bien es el médico quien indica la dosis que se va a administrar, a veces hay muchas dudas, ¿cierto? A veces la información no es clara, a veces el usuario, el cliente no comprende bien y es importante que nosotros podamos explicar de manera segura cómo se debe utilizar el medicamento. Y además, porque si ustedes tienen nociones de dosis, ¿cierto? De cálculo de dosis, a ustedes les va a aparecer, les va a empezar a aparecer, por ejemplo, sospechoso o de pronto generar alertas a algunas dosis. Y es a veces que el médico se equivoca. Entonces,
se nos convertimos en un filtro muy importante en la parte privada para eso, porque no crean, pasa harto, en donde hay dosis y supraterapéuticas, ¿cierto? Que se equivocó, que no colocó bien el número, que colocó un cero de más. Entonces, obviamente esto va mucho más ligado a la parte pediátrica en cuanto a la dosificación de suspensiones, de jarabes, de gotas, en donde ya se dosifica no por que es adulto y niño, sino por el peso, ¿cierto? Generalmente por el peso. Entonces vamos a dejar esto para después del break, para que se laven un poquito la cara, vayan al baño. eh, y eso, entonces, preguntas, chicos, dudas, hasta acá de lo que hemos visto, insulina, inhaladores, listo. Entonces, vamos a hacer la pausa y volvemos en un ratito para que empecemos a trabajar con dosis. Entonces, sería bueno que tuvieran una hoja, tuvieran un lápiz, tuvieran una calculadora o en su celular para que empecemos a revisar números, ¿ya?
Hola chicas, listo, vamos a continuar. Si de pronto no comprenden, no entienden alguna de los cálculos que vamos a hacer, ustedes me dicen o detienen mi, mi clase y me dicen, profe, no entiendo, profe, ¿qué es esto? Profe, vuelva a explicar y yo les vuelvo a explicar. ¿Cierto? ¿Qué les sirve para ayudarse con esto? Que hagan los ejercicios solos. Entonces, hoy que terminemos, mañana antes de la clase, traten de hacer ustedes mismos los ejercicios. Igual aquí están detallados cómo se realizan, pero como miren el enunciado y traten de hacerlos sin leer todavía lo que sigue. ¿Ya? Eso sirve bastante. Entonces, vamos a empezar. Tenemos un paciente que tiene que tomar 100 miligramos de amoxicilina 4 veces al día. Si disponemos de una suspensión de amoxicilina de 250 miligramos por cada 5 ml, ¿cuántos mililitros debe tomar cada 6 horas? Entonces, para esto es importante considerar que todas las suspensiones, todos los jarabes tienen una concentración, y es decir, qué miligramos o qué cantidad de fármaco tenemos por cada X mililitros de solución. Entonces, por ejemplo, esta amoxicilina que tenemos acá, por cada 5 mililitros que tomemos de esa amoxicilina, o sea, de ese frasco, vamos a tener 250 miligramos del medicamento. Entonces, si yo quiero 100 miligramos, ¿cuántos mililitros debo tomar en cada dosis? ¿Cierto? Yo sé que voy a tomar 100 miligramos, entonces yo sé que tiene que ser menos de 5 mililitros, porque 5 mililitros tiene 250 miligramos y la mitad de 5 mililitros son 2,5. ¿Ya? Entonces como que 2,5 van a ser como 125 miligramos, entonces todavía sigue siendo un poco alto. Entonces, para resolver este ejercicio debemos saber que todos los principios activos que componen los medicamentos tienen una concentración definida. En este caso, tengo que por cada 5 mililitros que saqué del frasco tendré 250. Entonces, con esta información, yo puedo interpretar que debo tomar menos que eso para tener una dosis de 100, ¿cierto? Entonces voy a tomar menos de la mitad, ¿cierto? Voy a tomar menos de 2,5 ml, porque si tomo 2,5 ml, estoy tomando 125 miligramos. Entonces, ahí como para empezar un poquito a trabajar en nuestra cabeza. Entonces me pregunto, si en 5 mililitros hay 250 miligramos de amoxicilina, ¿cuántos mililitros debo tomar para tener una dosis de 100? Y esto se soluciona con una simple regla de 3. Yo coloco y digo 250 miligramos los obtengo tomando 5 mililitros. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos mililitros tengo que tomar para tener 100 miligramos? Entonces siempre miligramos por debajo de miligramos, mililitros debajo de mililitros, porque yo lo que voy a consultar son los mililitros y multiplico en cruz 100 por 5 dividido 250, ¿cierto? Que es volver a esa regla de 3 del colegio. Y 100 por 5 me da 500 dividido 250, entonces eso me da 2. Ya, entonces el paciente debe tomar 2 mililitros cada 6 horas para tener una dosis de 100 miligramos. Esa la primera cálculo. ¿Alguna duda, chicos, con ese ejercicio anterior? Aquí tenemos, se ha prescrito ibuprofeno 0,8 gramos y disponemos de tabletas de 400 miligramos. ¿Cierto? En las farmacias generalmente hay de 600, de 400, de 200 miligramos, pero digamos que acá tenemos tabletas de 400 miligramos. Entonces, si le prescribieron a la persona 0,8 gramos, ¿cuántas tabletas deberemos administrar? Entonces, este es un ejercicio de conversión de unidades, ¿cierto? Porque miren que le está mandando el ibuprofeno en gramos, ¿cierto? Y me está hablando de que tengo
tabletas en miligramos. Entonces, ¿qué dosis es mayor? Los gramos, ¿cierto? Los gramos es más, porque un gramo es igual a 1000 miligramos. Yo tengo que juntar 1000 miligramos para hacer un gramo. Entonces, prácticamente es hacer una regla de tres. Yo digo, en un gramo hay 1000 miligramos, entonces tengo 0,8 gramos. Aquí multiplico 0,8 gramos por 1000, divido en un gramo y me da 800 miligramos. O sea que el médico le prescribió a esa persona 800 miligramos. O simplemente lo que hago es correr la coma. Uno, 2 y 3. ¿Cierto? También lo explicaban en los colegios así, porque un gramo son 1000, o sea, tres ceros. Entonces, de gramos a miligramos me devuelvo y coloco 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces son dos ceros acá. Y son 800 miligramos. Y para hacer 800 miligramos, ¿cierto? Eso quiere decir que tenemos que utilizar dos comprimidos de ibuprofeno de 400. Tengo que utilizar dos tabletas de ibuprofeno de 400 para hacer esta dosis que me mandó el médico. Es básicamente como si me hubieran dicho que se les prescribió 800 miligramos, sino que acá dieron una dosis en otra unidad de conversión. Ordenan metronidazol de 250 miligramos, ¿cierto? El médico quiere que la persona le entreguen o le den o le administren 250 miligramos. Entonces, ¿cuántos mililitros le aplica si la presentación es de 500 en 100 mililitros? Entonces, mire que la presentación viene un frasco en donde hay 100 mililitros y estos son 500 miligramos de metronidazol. En esos 100 mililitros hay 500 miligramos. Entonces, si yo quiero administrar 250 miligramos, que es la mitad de 500, pues tomo la mitad de ese frasco, que sería 50 mililitros, ¿cierto? Esto lo puedo hacer muy fácil en la cabeza, porque si en 100 mililitros hay 500 miligramos, entonces para administrar 250 debo tomar la mitad, ¿cierto? Que son 50 ml, pero lo vamos a hacer nuevamente con regla de tres. Decimos, en 100 mililitros hay 500 miligramos, entonces, ¿cuántos mililitros yo tengo que tomar para obtener 250 miligramos? Multiplico en cruz 250 por 100, ¿ya? Y divido en 500 y eso me da 50 mililitros. Miren que a veces son muy fáciles los enunciados porque es simplemente calcularlo en la cabeza, pero eh, mejor siempre para comprobarlo, pues hacer el cálculo manual. ¿Cierto? Me están ordenando metronidazol de 250 y las presentaciones que tengo son ampollas que vienen en 100 mililitros, 500 miligramos. ¿Ya? Entonces simplemente es la mitad. Pero hay ejercicios que no son tan fáciles porque no necesariamente es la mitad, ni tampoco un cuarto o una tercera parte. Tenemos este otro caso. La domperidona es uno de los medicamentos que más sale, ¿cierto? En gotas, en suspensión. Entonces, para esta domperidona tenemos una tabla, ¿cierto? Entonces tenemos la tabla de el idón. Entonces decimos, bueno, en esta tabla que ya está hecha, ya existe, tenemos que la presentación en gotitas por cada 24 gotas, o sea que por cada ml, porque cada ml tiene 24 gotas. En cada 24 gotas o en cada ml tenemos 10 miligramos de domperidona, ¿cierto? Esa es la concentración. Y me dice que para lactantes y niños menores de 6 años, la dosificación correcta es administrar una gota por cada kilogramo de peso 3 veces al día. Ya, entonces si por ejemplo existe una persona que pesa 3 kilos, entonces le voy a administrar 3 gotitas cada 8 horas, ¿cierto? 3 veces al día. Y existe la presentación en suspensión. Y en ese prospecto del jarabe me dice que cada 5 mililitros, o sea, una cucharadita, contiene domperidona de 5 miligramos. Y me dice que en niños menores de un año, ya yo tengo que tomar como 1,25 mililitros 3 veces al día, o sea, un cuarto de cucharadita.
Si entre niños entre 1 y 3 años son como media cucharadita, entonces 2,5 ml. Niños de 4 a 7 años, entonces me dice que son 5 ml 3 veces al día, o sea, una cucharadita. Y ya niños entre 7 a 12 años, ya entonces son 7,5 ml 3 veces al día, o sea, una cucharadita y media. Entonces, si por ejemplo yo quisiera administrar 5 miligramos del medicamento, ya yo tengo que administrar 5 ml, ¿cierto? Porque por cada 5 ml hay 5 miligramos de la suspensión. En gotas va a ser diferente porque, por ejemplo, si yo quiero administrar 5 miligramos en gotas, es la mitad de esto, o sea que sería la mitad de esto, 12 gotas, ¿ya? Los adolescentes mayores de 12 años pueden tomar comprimidos o cápsulas de adultos. Si un niño ya pesa más de 40 kilogramos, también puede empezar a tomar comprimidos. En caso de tener problemas de deglución, se puede continuar administrando suspensión, ¿ya? Entonces, eso, también a adultos mayores que tengan problemas de deglución se les puede seguir dando suspensión. Entonces aquí tenemos dos formas farmacéuticas. Gotas, en donde 24 gotitas, que es 1 ml, son 10 miligramos de domperidona. Y la suspensión, en donde 5 ml, por cada 5 ml que yo estoy tomando, estoy sacando de ese frasco 5 miligramos de domperidona. Así que si yo quiero 10 miligramos en suspensión, lo que tengo que hacer simplemente es sacar 10 mililitros, ya el doble. Entonces, ¿cuántas gotas se deben administrar a un bebé de 8 meses que pesa 9 kilogramos? ¿Ya? Y esa cantidad, ¿a qué dosis de domperidona corresponde? Entonces, primero vamos a responder la primera pregunta. Me está preguntando por cuántas gotas. Ya se le debe administrar a un niño de 4 kilogramos. Ya aquí habíamos dicho que es una gota por cada kilogramo de peso, ¿cierto? Entonces, si son 9 kilogramos, entonces son 9 gotitas, ¿ya? Y lo podemos realizar también en cálculo. Decimos una gota por cada kilogramo de peso. ¿Cuántas gotas si la persona pesa 9 kilogramos? Multiplico en cruz, 9 por 1, 9, divido en 1, 9 gotas, ¿cierto? Pero esto mentalmente lo podemos hacer. Y ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿A qué dosis de domperidona corresponde? Cuando a mí me están preguntando de dosis, me están preguntando de concentración, me están preguntando de miligramos, me están preguntando de gramos, de microgramos, ¿cierto? Dosis me están preguntando miligramos. ¿Cuántos miligramos de domperidona? Son 9 gotitas, ¿ya? Entonces, si 24 gotas son 10 miligramos de domperidona, entonces, ¿cuántos miligramos de domperidona son 9 gotas? Y esto lo tenemos acá, ¿cierto? Porque me está diciendo que esos 10 miligramos están en 24 gotas, ¿cierto? Cada 24 gotas tengo 10 miligramos. ¿Esto por qué? Porque es un ml. Ya uno siempre habla 10 miligramos por ml, pero dosificar en ml es más complejo decirle a la persona, tómese 1,5 ml, a decirle tómese 20 gotas, a decirle tómese 24 gotas. Entonces, por eso se hace ese cálculo y no todos los mililitros de medicamentos traen 24 gotas. Hay unos que son 20 gotas, hay otros que son 18 gotas cada ml, eso depende de la densidad del medicamento. Entonces, esa información la tenemos de acá. Tenemos que en 24 gotas hay 10 miligramos. Entonces, si estamos pensando en que necesito saber cuántos miligramos hay en 9 gotas, pues yo ya que puedo suponer la mitad son 12, ¿cierto? Son 12 gotas y la mitad serían 5 miligramos. Pero entonces 9 es menos de 12, o sea que son un poco menos de 5 miligramos. Pero vamos a ir a revisarlo. Entonces yo digo, 24 gotas son 10 miligramos. Entonces, ¿cuántos miligramos hay en 9 gotas?
multiplico 9 por 10 y divido entre 24. Y eso me da 3,75. Miren que lo que les decía, que eh, era menos de 5, ¿cierto? Porque yo sé que son 9 gotas y 9 gotas es menos de la mitad de 24. Si fuera la mitad serían 5 miligramos, entonces menos de 12, que son 9, entonces deben ser menos de 5. Y ahí más o menos uno va sabiendo si sus resultados son coherentes. Uno de los medicamentos que más se prescribe en Chile, pues es el Viadil. Y el Viadil en gotas, que es la pargeverina, también la comercializan otros laboratorios con otros nombres de marca. Por ejemplo, Bebitex, Biproxil, Tricolon, ¿ya? Y esta dosis se encuentra estandarizada en esta tabla, ¿cierto? Que está en internet, pero ustedes la tienen por acá, también la pueden tomar de acá. Tenemos que la pargeverina en gotas, que es ese Viadil, Bebitex, el simple, porque también hay Forte. Y el Viadil Forte lo que tiene son 10 miligramos por cada mililitro, o sea que está doblemente concentrado. Estos son 5 miligramos por mililitro y lo vamos a calcular de acá. Entonces tenemos que yo tomo un ml y hay 5 miligramos de pargeverina ahí, ¿cierto? Hay esa cantidad de fármaco. Y me dice que para lactantes y niños hasta 2 años se debe utilizar una gota por kilogramo de peso al día, pero dividido en 3 tomas. Ya generalmente las dosificaciones te dicen tanta dosis cada 8 horas. Aquí con el Viadil, con la pargeverina, te están diciendo que esa cantidad total de gotas que tú obtienes la debes dividir en el día. Entonces, si te da, por ejemplo, eh, no sé, 21 gotas y lo vas a dividir en 3 tomas, entonces sería día 7 gotas, ¿cierto? Porque 7 por 3, 21. Niños de 2 a 12 años, dice que son 2 gotas por cada año de edad, ¿ya? Y dice que son de 3 a 5 veces al día. Entonces son 2 gotas por año de edad, puede ser cada 8 horas, ¿cierto? Ya no es repartida en el día, sino cada 8 horas, por ejemplo, o cada 6 horas, ¿ya? Niños mayores de 12 años y adultos son de 20 a 40 gotas de 3 a 5 veces al día. Ya miren que esta manera de dosificar de las dos últimas es diferente acá. Acá me está diciendo que de ese total que me da, yo lo tengo que dividir en 3 tomas. Aquí me dice lo que yo tengo que tomar cada, como en cada dosis, en cada toma, ¿cierto? Entonces me preguntan cuántas gotas de pargeverina se deberán administrar a un niño de 1 año y medio que pesa 12 kilogramos. Entonces acá el resultado se calcula muy fácilmente, serían 12 gotas, ¿cierto? Sin embargo, en este caso, esas gotas totales deberían ser divididas en 3 tomas. Esto quiere decir que se deben administrar 4 gotas cada 8 horas. Y eso porque acá me dice lo mismo de la domperidona, que se le administra 1 gota por cada kilogramo de peso, ¿cierto? Pero miren que acá en la domperidona te dice 3 veces al día. Entonces, si acá te dan 12 gotas, por ejemplo, tú lo administras cada 8 horas esas 12 gotas, o sea que en el día van a ser 36. Pero acá te dice que ese total debes dividirla en 3 tomas. Entonces, el resultado da 12 gotas, ¿cierto? Porque el niño pesa 12 kilogramos y es 1 gota por cada kilogramo. Sin embargo, en este caso, esas gotas totales deberán ser divididas en 3 tomas. Esto quiere decir que se deben administrar 4 gotas cada 8 horas, ¿cierto? Porque 4 por 3 me da 12, ¿cierto? Porque son en 3 tomas. Uno de los fármacos más administrados en la población pediátrica es el paracetamol. Ya este medicamento se comercializa en diferentes presentaciones para administrar por diferentes vías. Encontramos paracetamol en gotas, en paracetamol en jarabe, en supositorios, en comprimidos, etcétera, etcétera.
La dosis de paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilogramo, ¿cierto? Esto es una dosis de mantención, ¿ya? Debe ser administrado hasta 4 veces al día y se debe tener precaución en no exceder la dosis máxima, que son 60 miligramos por kilogramo al día. Ya, entonces, como se observa en la imagen, dependiendo del laboratorio, podemos encontrar jarabes con concentraciones diferentes de paracetamol. Entonces, si yo le hago zoom acá, encontramos que el Panadol, el laboratorio de GlaxoSmithKline, decidió que por cada 5 mililitros le iba a colocar 160 miligramos de paracetamol. Pero Laboratorios Chile dijo, no, yo por cada 5 mililitros le voy a colocar es 120 miligramos nada más. Eso quiere decir que el Panadol es más concentrado, ¿cierto? Tengo más dosis del medicamento por cada mililitro de solución. Entonces, aquí tenemos la pregunta. Dice, ¿cuántos mililitros se deberán administrar de Panadol y de Quitadol en un niño de 7 años que pesa 23 kilogramos? Mire, me está preguntando por los mililitros, ¿ya? Se debe administrar de Panadol y de Quitadol en un niño de 7 años que pesa 23 kilogramos. Entonces aquí a mí me importan los kilogramos, ¿cierto? Porque con los kilogramos yo sé, voy a saber finalmente cuántos mililitros. La edad acá no me sirve, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo es que el paracetamol tiene que estar entre 10 y 15 miligramos por kilogramo, ¿cierto? Y los jarabes cuestan esto, Panadol cuesta 10.990 y el Quitadol cuesta 7.990. Otra cosa que hay que revisar es cuánto volumen traen los dos frascos, porque el Panadol trae 120 mililitros en total y el Quitadol trae 60. Entonces, eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. El Panadol tiene el doble de volumen. Entonces, ahí ya vamos viendo cuál es el que vamos, por cuál es el que vamos a optar. Entonces, 10 miligramos por cada kilogramo. ¿De dónde saqué esto? De acá, ¿cierto? La dosis en los niños debe ser de 10 miligramos por cada kilogramo. Y aquí me está preguntando cuántos mililitros debo administrar de estos medicamentos. Pero recordemos que estos medicamentos vienen en mililitros en la dosis, ¿cierto? Por ejemplo, 160 miligramos por 5 mililitros. Entonces, para yo conocer finalmente los mililitros, tengo que conocer primero cuánta concentración o dosis se le va a dar a ese niño. ¿Y por qué tomé el de 10 miligramos? Porque es la dosis límite inferior. Hubiera podido también tomar la dosis de 15 miligramos. Hubiera podido decir también 12,5 o 13, ¿cierto? Está dentro del rango, pero yo decidí colocar 10, como irme hacia a lo bajito. Entonces tengo que, por cada kilogramo, yo le tengo que administrar a ese niño 10 miligramos. O sea que si él pesa 23, ya, yo multiplico 23 por 10 en cruz y divido en 1 y me da 230. O sea, yo a ese niño de 23 kilos le tengo que administrar 230 miligramos, ya, cada dosis, en cada dosis. Entonces ahí ya tengo que revisar cuántos mililitros tengo que tomar de cada uno de los frascos. Miren que este frasco de acá tiene 160 miligramos por cada 5 mililitros y yo necesito 230. 230 es mayor a 160, entonces yo sé que tengo que tomar por lo menos más de 5 mililitros, al igual que el quitadol, porque el quitadol tiene 120 miligramos por cada 5 mililitros y yo estoy necesitando 230, ¿cierto? Incluso casi el doble. Bueno, un poco menos del doble, pero 120 es poquito. 120 por 2 son 240. Entonces, ¿cierto? Casi el doble de esto. Ahí ya me voy haciendo un poco de luces. Entonces, yo ahora reviso cuántos mililitros debo administrar de cada jarabe.
Entonces, con el quitadol, ¿cierto? Que tengo 120 miligramos por cada 5 mililitros. Yo quiero saber es cuántos mililitros tengo que tomar para tener 230. Entonces, yo sé que debe ser más de 100, ve, más de 5, ¿cierto? Incluso casi el doble, porque 230 es casi el doble de 120. Entonces, multiplico en cruz siempre, siempre, siempre miligramos sobre miligramos, mililitros sobre lo que yo quiero hallar en este caso, que son mililitros. Si yo quisiera hallar miligramos finalmente, entonces tengo mililitros sobre mililitros y miligramos sobre la incógnita. Entonces tengo 230 por 5, multiplico en cruz y divido por 120 y eso me da 9,5 mililitros aproximadamente. Mire que casi es el doble, ¿cierto? Es coherente. 230 es casi el doble de 120 y así también me da que 9,5 mililitros es casi el doble de 5. Entonces, de quitadol, por cada vez que yo le voy a administrar medicamento al niño, tengo que darle 9,5 mililitros, ¿ya? Y de panadol, entonces lo mismo. En 5 mililitros hay 160 miligramos. Esos 230, ¿en cuántos mililitros? ¿Cuántos mililitros tengo que tomar para hacer 230? ¿Cierto? Yo sé que tiene que ser más de 5 mililitros, porque si tomo 5 mililitros estoy sacando 160, pero tiene que ser un poco más. Entonces multiplico 230 por 5 y divido en 160 y esto me da 7 mililitros aproximadamente, lo cual es coherente, porque si el panadol está más concentrado, ¿cierto? Tiene más miligramos por cada mililitro, entonces yo sé que tengo que tomar menos de esta que el quitadol, porque en el quitadol hay menos concentración, ¿cierto? Comparado con el panadol. Entonces, se debe administrar 9,5 mililitros de quitadol o 7 mililitros de panadol. Y acuérdese que decía cada 6 horas, ¿cierto? ¿De dónde? De acá. Ay, me fui muy allá. Acá, ¿cierto? Porque dice que se debe administrar hasta 4 veces al día, ¿cierto? Hasta 4 veces al día. Entonces yo tomé eso cada 6 horas. Ya, pero puede ser también cada 8 horas, pero el ejercicio estamos tomándolo que la persona tiene que tomar el fármaco cada 6 horas. Entonces tenemos que hacer cálculos porque la persona se tiene que tomar el medicamento, esa dosis, 9,5 ml o 7 mililitros cada 6 horas, ¿ya? Y me había dicho que se debe administrar el fármaco por 3 días. Entonces, tengo de quitadol, tengo que administrar 9,5 por 4 veces al día, ¿cierto? Porque es cada 6 horas por 3 días. Entonces, de quitadol yo voy a necesitar 114 mililitros. Y de panadol por cada dosis tengo que administrar 7 mililitros. Entonces, por 4 veces al día, por 3 días. Entonces, esto me da 7 por 4 por 3 me da 84 mililitros. Sigue siendo igual coherente porque tengo que administrar menos mililitros de panadol porque está más concentrado. Entonces, teniendo en cuenta que esta presentación de quitadol, este quitadol viene por 60 mililitros, entonces yo tendría que utilizar 2 frascos, yo tendría que comprar 2 frascos de quitadol para hacer esos 114 mililitros, ¿cierto? Con 2 frascos tengo 120, tengo que utilizar 114 y cada frasco de quitadol me cuesta 7.990. Aproximémoslo, 8.000. 8 por 2, 16. Necesito 16.000 pesos en quitadol. Mientras que el cálculo del panadol me da que yo necesito 84 mililitros. Y el frasco de panadol viene por 120 mililitros. Entonces, me conviene mucho más comprar panadol porque un frasco de panadol me vale 11.000 pesos versus 16, además de que le tengo que dar más cantidad de fármaco al niño si elijo el quitadol. Entonces conviene en este caso más el panadol. Chicas, preguntas, dudas, todo Profe, entendido.
A mí no me quedó muy claro, pero es que venía manejando, pero ahí lo voy a tratar de repasar. Ah, no, claro, es que si estás ahí manejando, complicadísimo. Pero Sí. lo que yo les digo, mañana antes de la clase, por ahí Ujú. una media hora antes, te colocas ahí con el material y trata de hacer el cálculo tú sola, ¿cierto? Y ya Ah, ya, después de que lo hagas, ahí comparas con cómo se hizo. ya, Ya, y ahí ya si tienes dudas, me consultas mañana en la clase. ya, profe, gracias. Listo. Igual sí, a veces tiende a ser como complicada la primera vez, pero también porque tú estás manejando y uno tiene que estar ahí concentrado. Sí, Entonces, eso. ya, Y profe. Francisca, Profesora, después vamos a hacer ejercicio de cómo calcular la insulina. podría ser calcular la insulina. Lo que pasa es que con la insulina va a depender de cuál de las insulinas es, pero podemos trabajar con la NPH. Mañana podemos hacer un ejercicio. Sí, porque creo que en la prueba salen ejercicios de insulina, profe. Ya podemos mirar lo de la insulina también. Ya, ¿Ya? ya, ya, profe, gracias. Listo. Listo, chicas. Entonces, bueno, tengo a Elizabeth y a Francisca. Ahí les coloco la asistencia. Y mañana entonces nos vemos en Ya, clase. profe. Listo. Vale. Que estén Chao, bien, cuídese. que descansen. Chao, Igual. chao. Chao.